El 12 de octubre se conmemora en Venezuela un año más del inicio de la lucha por la vida de los pueblos primigenios de la Indoamérica contra el invasor colonial para preservar su integridad como pueblo, para conservar sus culturas, idiomas, tradiciones y legado histórico. La historia escrita por las garras invasoras definió el 12 de octubre como el Día de la Raza o el encuentro de dos mundos. Pero durante el año 2003, el 12 de octubre en Venezuela se decreta como el Día de la Resistencia Indígena. Muy buenas noches. Bueno, nuestro camarada y compañero Jorge Arreaza está en este momento acompañando a nuestro comandante presidente en la gira. Así que por eso estamos aquí pues apoyando a Jorge en llevar este programa Debate Socialista, y hoy tenemos dos invitados muy especiales, la profesora Iraida Vargas y el profesor Mario Sanoja. De verdad, para mí un honor poder compartir con ustedes este programa especial de Debate Socialista que tiene como tema el 12 de octubre. Día de la Resistencia Indígena. Ya nosotros, a partir, como lo veíamos en este micro, del año 2003, se cambia la idea del Día de la Raza, que parecía más una celebración, un encuentro de culturas, y que estaba asociado para alguna gente como una especie de salvación, porque nos quitaron el estigma de ser salvajes, de quedarnos en guayuco, de seguir siendo los indios, y nos convirtieron en seres civilizados. Todo ese paradigma que es la visión dominante, colonizante, negadora de nuestras raíces, de nuestras verdades, pues está ligado a esa idea de un encuentro de razas o de culturas, de un Día de la Raza. Ahora es el Día de la Resistencia Indígena, como lo anunciábamos en ese micro y como lo vimos en una presentación anterior donde nuestro comandante presidente hablaba del renacimiento de nuestra América. Profesora Iraida. Sí, mira, en primer lugar, gracias por invitarnos y poder estar de nuevo por acá en este programa tan especial por los temas que trata y por el enfoque que tiene. Gracias de nuevo. Digo que es bien importante que nos encontremos aquí precisamente para hablar sobre el Día de la Resistencia Indígena, porque como bien decías, nosotros fuimos socializados y todavía continúa gran parte de nuestra América siendo socializada con ese mensaje colonizador, el mensaje de sumisión, de acatamiento, de respeto a las normas culturales, políticas, económicas, etcétera, que implicó la condición colonial, la cual pues simplemente ha cambiado de estatus hacia la neocolonia. Y decía, continúa estando vigente, y el hecho de que aquí en Venezuela el 12 de octubre no sea un día para celebrar la oprobiosa invasión colonial en América, sino para demostrar que es el inicio de un proceso de rebelión, un proceso de búsqueda de la emancipación por parte de nuestros ancestros originarios, y que continúa, porque al fin y al cabo, como todos sabemos, todavía no somos plenamente independientes, y nuestra emancipación total no ha sucedido todavía, de manera que es el inicio de un proceso bien importante que además nos permite deslastrarnos de esa visión terrible de que los indígenas, y no olvidemos los africanos que fueron traídos a la fuerza, han sido la causa de nuestro atraso, y por eso debemos civilizarnos y olvidarnos de ellos. Sí. Hay algo de lo que es el arsenal ideológico de toda la visión colonizadora, que de alguna manera explicaba, por ejemplo, para hablar de los caribes, que eran hombres de un solo ojo, con hocico de perro, algunos con cola. Había toda una visión degradante, satanizadora de lo que era el ser americano, eso que se encontraron nuestros pueblos originarios, ¿no? La versión del colonizador
Estoy hablando ahorita a través de un libro que se llama Todo Calibán, de Roberto Fernández Retamar. Es un libro extraordinario porque de alguna manera esa visión del colonizador que se describe como al Caribe, que terminó siendo el caníbal, la bestia, antropófago, amenaza, salvaje, sigue estando presente en el discurso occidental, el de los dominadores, el del capitalismo, el del imperio, pero de alguna manera también de quienes aquí han asumido ese discurso, ¿no? La versión del colonizador nos explica que al Caribe, debido a su bestialidad sin remedio, no quedó otra alternativa que exterminarlo. Cuando nosotros tenemos experiencias como las de algunos sectores de la sociedad venezolana, latinoamericana, acabamos de verlo en Ecuador y lo vimos también en Bolivia y lo sufrimos aquí en Venezuela, cuando se habla de un pueblo de hordas, de chusmas, de gente no inteligente, de salvajes, de los miserables, ¿esa presencia de los 500 años aún está viva? Sí. Profesor Mario. Sí, mira, yo creo que está viva el carácter deshumanizador de la visión imperial. Es decir, eso que tú estás hablando de los caribes en particular, se debe a que fue el grupo que se enfrentó de manera más decidida a la invasión española. Y aparte de todo eso, aparte de tratar de satanizarlos también y de presentarlos como una especie de yura demoníaca, etcétera, también lo hacían porque era un negocio, o sea, podían capturarlos y venderlos como esclavos porque eso les estaba permitido. En el caso de los indígenas que se rebelaban o no aceptaban el dictado de la colonial. Pero yo realmente creo que los caribes han sido muy, yo y mucha gente, ¿no? Han sido muy calumniados porque en realidad yo creo que ellos fueron no solamente un grupo étnico, sino una nación, de verdad, muy extensa, que iba desde el Amazonas hasta las Grandes Antillas, y por supuesto pasando por Venezuela. Entonces ellos tenían para el siglo XVI un control muy serio, territorial sobre lo que es el norte de Sudamérica y las Antillas. Tan es así que prácticamente la lucha de conquista de los territorios caribes duró mucho tiempo. Por ejemplo, en Guayana, en el Orinoco, prácticamente hasta el siglo XVIII. O sea, no fue que llegaron los españoles, vinieron y vencieron, sino que todos estos grupos le ofrecieron una resistencia muy fuerte y muy decidida. Y por lo cual, bueno, los exterminaron porque eran unos enemigos muy peligrosos. Esa estrategia comunicacional de satanizar no es nueva entonces. No, toda esta campaña internacional, sobre todo que ahorita España tiene, además de toda la prensa internacional en contra de Venezuela y donde se etiqueta de cuna de terroristas, de espacio, es parte de una larga historia de satanizaciones y de mentiras contra los pueblos que deseamos ser libres. Vamos a ver un micro también que es sobre el proceso colonizador de la tierra latinoamericana y volvemos. Descubierta o llegada los españoles a tierras nuestras, en nombre de la Iglesia Católica, tomaron posesión de las tierras del mundo descubierto. Lo hicieron en nombre de la Iglesia y consideraron pues que allí nacía una propiedad. La corona española adquiere las tierras por conquista a nombre de la Iglesia y luego la Iglesia se la transfiere a la colonia española. Así se origina la propiedad en Venezuela y en los países latinoamericanos. La propiedad como producto de un saqueo, ¿no? De un saqueo de siglos. Así es, y fíjate, hay un elemento ético que se maneja hoy día y que lo manejan los pueblos originarios, y ellos apelan a su originalidad con respecto al territorio, al haberlo ocupado primero, y aspiran
a que esos territorios o parte de esos territorios les sean devueltos. Pero ya la sociedad americana cambió mucho desde el momento cuando la corona hace esa barbarie que nos han descrito en este micro anterior, este video anterior, y el despojo varió de grupo a grupo, de país a país. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de Venezuela, de lo que hoy día es Venezuela, de tener una enorme población originaria, prácticamente se realizó uno de los más grandes genocidios, al igual de lo que ocurrió en toda el área insular del Caribe, y se acabaron con poblaciones enteras, quedando reducida la representación de los sobrevivientes a alrededor de 500.000 de personas, que es lo que tenemos en la actualidad. ¿Por qué una masacre, una barbarie tan grande? 90 millones se habla de asesinados, de muertos de nuestros pueblos originarios por todo el proceso de colonización, de invasión. No se convierte en una referencia mundial, no se cita como el Holocausto, no se convierte en una bandera para que jamás vuelva a suceder, sino que más bien ni siquiera la Iglesia asume una postura al revés, la sigue reproduciendo. ¿Qué papel jugó la Iglesia en ese momento y cuál juega ahora? Sí, obviamente la Iglesia no puede considerar el Holocausto americano como el más grande holocausto que ha tenido la humanidad, lo cual es absolutamente cierto, porque fue parte importante de ese holocausto. En nombre de la cruz se hicieron barbaridades. Y fueron también culpables de ese holocausto. Fueron actores primerísimos, sí. Porque la religión católica legitimó ese holocausto en nombre de Dios y en nombre de la religión. Prácticamente había libertad total para acabar con los indígenas. Por eso es que un sector de la Iglesia Católica empieza a pronunciarse contra esa política etnocida que era apadrinada por la misma Iglesia. Y es por eso también que toda esa historia negra, como dicen, esa historia tan terrible de lo que es el holocausto indígena, eso pasa por debajo de la mesa. La gente no lo recuerda. Y no lo recuerda porque obviamente los culpables, los grandes culpables y los grandes cosechadores de ese holocausto siguen siendo también los que cosechan y apoyan el holocausto de los pueblos de América Latina que hoy día tratan de rebelarse contra el imperio. O sea, están cumpliendo el mismo papel. Pero hay que agregar algo más, y es que, como mencionabas tú hace poco, esta satanización y el uso de las mentiras y todo lo demás que tú dices que no es nada nuevo, porque sucedió en el pasado, pero sucedió no solamente como hecho, sino que el contenido que se transmitió a partir de 1498 para el caso de Venezuela, cuando se comenzó a decir que todos los seres vivos humanos que existían aquí, o sea, las poblaciones originarias, no eran humanos, se les quitó su condición de humanos, se les comenzó a denominar salvajes y por lo tanto su desaparición física, esos maltratos, esas mentiras, toda esa barbaridad que se cometió contra ellos, no era tal, y en consecuencia no se le reconoce como holocausto, porque al fin y al cabo se estaba haciendo sobre seres que no eran humanos. Y es el mismo argumento que se usa hoy día cuando un Estado o un país decide enfrentarse a no seguir los dictados de los grandes centros de poder, y entonces se le llama Estado paria, Estado terrorista, etcétera. Es poco más o menos el mismo argumento.